Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, especialmente si son fans de las telenovelas turcas y de dos de sus estrellas más brillantes. Prepárense porque el título de hoy ya nos da una pista de lo que vamos a desvelar, el lazo imperdible entre Burak y Neslihan que te dejará sin palabras. Sí, así como lo oyen. Vamos a hablar de la increíble conexión, la química innegable, y ese algo especial que une a Burak Özçivit y Neslihan Atagül, dos actores que han conquistado corazones en todo el mundo, y que juntos nos regalaron momentos que se quedaron grabados en la memoria de millones. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Solo tienen que darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploramos las historias, los secretos y las personalidades de sus actores y actrices favoritos. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Cuando pensamos en Burak Özçivit y Neslihan Atagül, lo primero que nos viene a la mente es, por supuesto, Kara Sevda, o Amor Eterno como la conocimos en muchos países de habla hispana. Una telenovela que no solo fue un éxito rotundo, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural. Y en el corazón de esa historia brillaban ellos dos, Kemal y Nihan, con una intensidad que traspasaba la pantalla. Pero ¿qué hacía que esa conexión fuera tan especial? No era solo la actuación impecable que la tenían, sino esa chispa, esa manera de mirarse, de complementarse, que hacía que cada escena de amor, de conflicto o de desesperación se sintiera real, cruda y profundamente conmovedora. Recordemos esos momentos cumbre. Las miradas cargadas de significado, los silencios elocuentes, los diálogos que a pesar de la intensidad dramática, siempre parecían fluir con una naturalidad asombrosa. Burak con esa intensidad y esa mirada penetrante que lo caracteriza, y Neslihan, con su fragilidad aparente pero su fuerza interior que transmitía con tanta maestría. Juntos crearon una dinámica que cautivó a audiencias de todas las edades y culturas. No es casualidad que Kara Sevda haya ganado premios internacionales, incluido un Emmy internacional, uno de los primeros para una producción turca. Y gran parte de ese mérito, sin duda, se debe a la pareja protagónica. Más allá de la ficción, es interesante analizar cómo esta pareja de actores logró generar esa sinergia tan potente. En muchas ocasiones, los actores que trabajan juntos pueden tener una buena química profesional, pero lo de Burak y Neslihan era algo más. Parecía que se entendían en un nivel más profundo, que se comunicaban sin necesidad de palabras, y eso, amigos míos, es oro puro para cualquier producción. Es esa conexión que hace que el público se enamore de los personajes, que sufra con sus desdichas y que celebre sus triunfos. Y no solo hablamos de la pantalla. A veces esa conexión se puede percibir en entrevistas, en eventos, en la forma en que interactúan fuera de sus roles. Aunque ambos son profesionales y han mantenido una relación laboral respetuosa, es innegable que comparten un vínculo especial. Recordemos algunas de las entrevistas conjuntas que dieron durante la promoción de la serie. A menudo se les veía cómodos, riendo juntos, apoyándose mutuamente. Esa camaradería, esa buena onda que transmitían, también contribuyó a que el público amara aún más la pareja que interpretaban. Por supuesto, es importante recordar que son actores, y su trabajo es dar vida a personajes. Pero la magia ocurre cuando logran que esa interpretación sea tan convincente que el público olvide que son personajes y sienta que está presenciando una historia de amor real. Y con Kemal y Nihan, eso sucedió de manera espectacular. La forma en que Burak transmitía la pasión y el dolor de Kemal, y como Neslihan reflejaba la vulnerabilidad y la determinación de Nihan, era sencillamente hipnotizante. Se complementaban a la perfección, como piezas de un rompecabezas que encajan a la perfección. Incluso después de que Kara Sevda terminara, la huella de esta dupla quedó marcada. Los fanáticos seguían pidiendo verlos juntos de nuevo, anhelando revivir esa magia. Y aunque han seguido adelante con sus carreras, protagonizando otros proyectos exitosos, la memoria de Kemal y Nihan, y de la inolvidable química entre Burak y Neslihan perdura. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, la pantalla grande y pequeña nos ha regalado muchas parejas memorables, pero hay algo en la forma en que Burak y Neslihan se conectaron en Kara Sevda, que los elevó a un nivel superior. Fue una combinación de talento actoral, guión inteligente, dirección acertada y, sin duda, una conexión genuina entre los protagonistas. Esa conexión es ese lazo imperdible del que hablamos, ese hilo invisible que ata a los personajes y, por extensión, al público a la historia.
Pensemos en las escenas más icónicas. El primer encuentro, los momentos de tensión romántica, las despedidas desgarradoras. Cada una de esas escenas estaba impregnada de una emoción que solo se logra cuando los actores realmente se conectan con sus personajes y entre sí. Burak, a menudo conocido por sus roles de galán, demostró una vulnerabilidad y una profundidad conmovedora como Kemal. Y Neslihan, una actriz relativamente joven en ese momento, mostró una madurez y una intensidad que la consolidaron como una de las grandes. Analizando un poco más a fondo, podemos ver que la química entre ellos no era forzada. No se trataba de sonrisas perfectas y gestos prefabricados. Era una química que nacía de la comprensión de los personajes y de sus motivaciones. Kemal, un hombre que lo arriesga todo por amor, y Nihan, una mujer atrapada en circunstancias difíciles pero con un espíritu indomable. Burak y Neslihan lograron plasmar esa complejidad de una manera que resonó con millones de personas. Además, la forma en que ambos manejaban el drama. En Kara Sevda, las emociones estaban a flor de piel. Hubo momentos de intensa tristeza, de rabia, de desesperación, y de amor incondicional. Y ellos, como intérpretes, supieron navegar esas aguas turbulentas con una gracia y una autenticidad que te dejaban sin aliento. No caían en el melodrama exagerado, sus expresiones, sus gestos, transmitían una verdad emocional que te atrapaba por completo. Por otro lado, es interesante notar que, fuera de la pantalla, ambos actores han llevado vidas personales relativamente privadas. Han construido sus carreras con profesionalismo y dedicación, y esa discreción en sus vidas personales también ayuda a mantener la magia de sus personajes intacta. El público se enfoca en su trabajo, en la historia que cuentan, sin distracciones externas. Y esa es, en mi opinión, una de las claves para construir un legado tan poderoso como el que han logrado. Piensen en la química que se necesita para interpretar escenas de amor apasionado. No es solo decir las líneas, es la forma en que se miran, la tensión que se crea, la respiración que se acelera. Burak y Neslihan dominaron ese arte. Sus escenas románticas no eran solo escenas, eran momentos de pura intensidad emocional que te hacían creer en el amor eterno, en la fuerza de dos almas destinadas a encontrarse. Y cuando las cosas se ponían difíciles, cuando el drama alcanzaba su punto álgido, ellos estaban ahí, sosteniendo la historia. Las lágrimas de Nihan, la frustración de Kemal, todo se sentía tan real que a menudo te encontrabas llorando con ellos, o con el corazón latiendo a 1000 por hora esperando un desenlace feliz que a veces tardaba en llegar. Esa es la marca de unos actores excepcionales y de una conexión que trasciende la pantalla. En resumen, el lazo imperdible entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül en Kara Sevda no fue un accidente. Fue el resultado de la fusión de talento, dedicación, una historia cautivadora y una química palpable que cautivó al mundo. Nos regalaron una historia de amor que se quedó grabada en nuestros corazones, y nos demostraron que, cuando dos artistas se conectan de esta manera, pueden crear algo verdaderamente mágico e inolvidable. Su trabajo juntos en esa telenovela definió un antes y un después, y para muchos, Kemal y Nihan siguen siendo una de las parejas más emblemáticas de la televisión turca. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como yo desgranando los motivos detrás de esa conexión tan especial entre Burak y Neslihan. Fue un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre el poder de la química en la actuación y el impacto que tuvo esta dupla en el mundo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre Burak y Neslihan. ¿Cuál es su escena favorita de Kara Sevda? ¿Creen que deberían volver a trabajar juntos? Déjenos sus comentarios abajo, que nos encanta leerlos y responderles. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares que también aman las telenovelas turcas, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.